Buen día. Las calles Buen no día, dan, los medios no prestan. Sí, decíamos La lucha por las audiencias, buen día, desde ustedes, 8 días. buenos días, perdón. Buen día. antes que Decíamos nada. que eso sí no lo recordábamos. No. Un candidato, digamos que está en la pelea. Alejandra del Moral tiene, como sea, en la encuesta de hoy de Reforma, Sí. 45% de la intención de voto. No recordábamos a alguien con una intención de voto así, que desaprovechar el último día de su campaña, que suele ser un día muy Pues es simbólico, clave, llamativo, en ocasiones de grandes concentraciones. Nos van a decir que esas concentraciones las hicieron el sábado y el domingo, y es cierto. Pero Ayer. hoy Alejandra del Moral decidió ya no salir a las calles, va a dar entrevistas. Bueno, de alguna manera estás en el tema hoy, Epigmenio, al final de tu columna, hablando de las elecciones de el Estado de México y Coahuila del domingo. Hoy hablas de golpe en la corte, golpes en los medios y en las calles. Sí, de lo que hablo es de lo que veo como una muerte electoral anunciada. Es decir, sin más propuesta que volver al pasado, sin candidatas o candidatos visibles, o con candidatos que deciden tomarse un día para hablar con los medios el último día de la campaña. La derecha conservadora está enfrentando una crisis severa. Y a mí me da miedo porque veo señales ominosas. Cuando no puedes con los votos, te decides por los golpes. Cuando no puedes por las buenas, lo intentas por las malas. Y creo que la derecha no ha asumido con vocación democrática, vocación democrática real, el reto de sobrevivir y de ganar por las buenas y de aceptar la derrota. Todavía no la acepta. Pues si todavía no son las elecciones. No, la ¿cómo derrota van a que aceptar? sufrió hace años. Todavía no logra ni La del siquiera, 18. todavía no logra ni siquiera entender el proceso. Siente que se le arrebató el poder, ¿Te parece? que fue expulsada a la mala. No. Piensa e insiste en que la transformación o lo que está haciendo López Obrador es un capricho personal de este mandatario y no un mandato popular en las urnas, que se ha refrendado en las urnas. Entonces, me parece que ante la falta de programa, de autocrítica, ante el proceso de absorción del PRI, absorción y desaparición ideológica del PRI, la derecha hoy no tiene más opción que decidirse por acciones desestabilizadoras, ¿Cómo cuáles? como muy concretamente todo lo que está haciendo en los tribunales y en la Corte. ¿Qué propone la derecha? Paralizar al López Obrador a como de lugar, a punta de amparos. Aquí la derecha, ¿quiénes? ¿Los ministros de la Corte? Los No, jueces? la derecha los que En el los caso que de los tribunales. los que gestionan los amparos, Los abogados. los abogados, la estrategia de ¿cómo le llaman? De litigio estratégico de la derecha, que apunta ahora incluso más arriba a configurar una especie de confrontación entre poderes de alto nivel. Ya se atrevieron, aunque desmintieron el documento, a hablar de destitución del presidente. Están ¿Eso en reproduciendo dónde salió? ese en el documento Senado, de sí, Julián fue un- Rentería, que después desconocieron. Entiendo que fue una presentación que no llegó a la permanente, que entiendo que llevaba algunas firmas que no autorizó el coordinador parlamentario. Efectivamente. ¿Pero quién lo promovía? Pues supuestamente el equipo de Yulo en Rentería. Pero él mismo dice, yo no autoricé ese documento que se inscribiera. Pero No, circuló. reconocemos que sí se puso y lo retiramos, ¿no? Sí, circuló y eso anuncia lo que se está configurando. Se está configurando. ¿Qué pretende la derecha? Paralizar a López Obrador. Eso está más que claro. Porque paralizar sus obras es paralizar al gobierno. Y lo que no entienden
Es que estos no son caprichos. Son promesas de campaña Ahora, que se están no hay cumpliendo. obras paralizadas en este momento. No, No hay obras pretenden, paralizadas. porque ante el Obras que despliegue, ya se van a entregar, algunas ante el de ellas. despliegue de recursos, sí, ¿cuántos 147 amparos se presentaron contra el aeropuerto Felipe Ángeles y retrasaron la construcción y sometieron a atención extraordinaria a los constructores? ¿Cuántos amparos lleva el Tren Maya? ¿Y cuántos litigios estratégicos hay contra el gobierno de López Obrador? Casi cada punto se lo cuestionan. Y perdón, no es contrapeso, porque estos amparos están promovidos por grupos de poder económico que tienen además la fortaleza para pagar equipos de abogados e interponer estos recursos. A ver, pero ¿cuál es el límite entre una defensa ante un acto de autoridad, que es un amparo, que puedes promover cuando tú consideras que la autoridad te está afectando, y cuando eso se convierte en una estrategia de desestabilización de un gobierno? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el límite? Cuando el origen de las denuncias tiene que ver con grupos de interés económico y de interés político. Un grupo de interés económico puede ser afectado por el poder. ¿Tú crees que a Claudio X González le afectan las obras? No sé. ¿Tú crees que Claudio, defiende no los sé, intereses Claudio. de las yo comunidades? No creo, yo pregunto, es que nosotros no creemos. Bueno, no nos dedicamos a creer. No, yo pregunto, corrijo, a alguien, tú una crees, empresa, tú piensas, tú piensas. Tampoco pensamos, no, bueno, hombre, yo creo que pensar, nosotros, pensar nosotros sí es vamos una registrando obligación. hechos. Pregunto, ¿cuál es el punto? La diferencia entre una defensa ante un acto que consideras abusivo de la autoridad y una campaña de estabilización. ¿En qué momento un amparo deja de ser una defensa de un derecho para convertirse en un hecho de estabilización? En el origen mismo del amparo. Pregunto. ¿Es defensa de los intereses de la comunidad o es una estrategia política de contención a un gobierno? El derecho que están afectando puede ser el tuyo. Por ejemplo, el caso que vimos la semana pasada, el de Grupo México. Grupo México considera, no sé si con razón o no, que estaban afectando sus derechos. Tiene derecho. Tiene derecho A recurrir a las instancias del Estado En el caso mexicano. concreto de las obras y de muchas acciones del gobierno, perdóname, el interés que mueve los amparos es político. Y eso, perdón, aunque no pienses, aunque no creas, es evidente. No, sí pensamos, sí creemos. Bueno. En nuestro trabajo, tratamos de registrar hechos. No Los venimos hechos. A decir, es que yo creo esto. Los yo hechos. pienso esto. ¿Quién promueve Saliendo los sí 147? creemos y sí pensamos, los 147 amparos, ¿quién los promovió? La Oficina de Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Qué es Mexicanos contra la Corrupción? Un organismo creado por Claudio X González. ¿Quién es Claudio X González? El líder de la oposición de la derecha conservadora. Que no es el líder de la oposición. Bueno, él es el que aparece, a él se le Él no ocurren aparece. las ideas, él reúne a los líderes ni de los aparece, partidos. no estoy seguro que a él se le ocurran las ideas, pero bueno, interesante, menos las paga. interesante planteamiento, porque hay un punto en el que al menos yo estaría de acuerdo. La imposibilidad desde hace muchos años, desde mucho antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador, de hacer ciertas cosas sin enfrentarte a la andanada jurídica. Eso tampoco es nuevo, ¿eh? Se llama lawfare, Eso tampoco, pero se llama es lawfare. nuevo. Eso no empezó en el gobierno de López Obrador. Eso no empezó ahí. Pero bueno, a ver, vamos a Pausa. una reordenada aquí entre lo que pensamos, creemos, Claudio X González y demás. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Epigmenio Ibarra. Estábamos hablando de 8:24. yo te insistía que yo veo que ante la desesperación la derecha ha optado por los golpes combinados y sincrónicos, en la corte y los tribunales, en los medios y en las redes y en las calles. Y eso me preocupa, están tensando el ambiente. En las calles te refieres a lo del domingo. ¿Qué sintomático? ¿Qué fue el domingo, el sábado? Lo del domingo. ¿Qué sintomático y representativo de una práctica que han seguido
de escalar el nivel de las provocaciones en ciertas marchas para buscar una respuesta de la autoridad y ahora una respuesta de los grupos oponentes. Porque meterse a desmontar este plantón, esa imagen de este hombre que le cierra el puño a una mujer, pues es muy representativa de ese clima que están buscando. Que yo, que sigo la historia, pienso en la falange española, pienso en los nazis, sí lo pienso, es la derecha, de eso abrevan, de esa experiencia abrevan. Entonces, ese plantón que donde una semana antes patearon a nuestro compañero de Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez también, pero bueno, ese mismo plantón. Pero es reprobable, condenable, un error lo que ocurrió, el domingo. Lo que sostengo es que no es un error, es un experimento, es parte de una estrategia. Planeado. Y esa estrategia se combina con la oleada de noticias falsas, con las oleadas sucesivas de noticias falsas y con las acciones en la Corte y en los tribunales. ¿Cuál noticia falsa, por ejemplo? Muchas. Por ejemplo. Muchas noticias falsas. Se combine con lo de nadie se pregunta, dicen, espía el ejército a Alejandro Encinas. ¿Y el Mossad? No puede ser. No puede ser el Mossad. No está Cerón en Israel. No tiene campaña en Israel. También pueden ser los rusos. Bueno, ¿por qué por definición agarran y dicen es el ejército? O los viajes del general. Y la autoridad no aclara nada. La autoridad que se dedica a aclarar todo lo que le interesa aclarar, ese tema lo deja en la nebulosa. Ayer habló el presidente de esto. Más o menos. Pero porque no tiene que darle bola. ¿Qué dijo ayer el presidente Sofía de ese tema? Que por qué NSO... De Encinas, del espionaje Encinas. A ver, vente. Sí. Pero a ver, nada más para precisar. Y ya. Sí, que ellos no fueron, que quién más tiene Pegasus. Y dijo, son los mismos. Interesante en términos noticiosos, ¿no? Porque se tomó el presidente 2 semanas, si no es que 3, en decir qué dijo ayer sobre el tema de Encinas. Buen día, Ciro. Ya había hecho algún comentario la semana pasada en referencia a que le había dicho al subsecretario Alejandro Encinas que no se preocupara por este tema, que ellos no lo estaban espiando, que pues dejara pasar lo que había dicho el New York Times. Ayer le insisten con la pregunta al presidente, el presidente dice no fue el ejército, no fue el gobierno, si alguien infectó el celular o la tableta del subsecretario Alejandro Encinas, no fuimos nosotros, fueron los mismos, fueron los conservadores, fueron los de la derecha, pues para intentar confundir. Siempre. Entonces fue el New York Times aquí, el que sacó esa información. Sí. Y Claudio X González también manda en el New York Times. Pero pero tiene cabildeo en el New York Times desde hace muchos años. Acuérdate de aquella foto de Claudio X González con el corresponsal del New York Times. Y tiene tal fuerza como para influir en la línea editorial del New York Times. Mira, el New York Times no es... si vamos un poquito para atrás, ¿cómo se justificó la invasión a Panamá? Con una serie de reportajes del New York Times. Pero pregunto sobre ¿Quién negó la masacre del Mozote? El New York Times. Voy de regreso casi medio siglo, ¿no? De los 80s, 90s hasta mediados de los años 20. ¿Claudio X González tiene influencia en el New York Times? ¿O el New York Times hizo su trabajo? Tiene conexiones. Sí. El New York Times no sé si hizo su trabajo o el Mossad hizo su trabajo. Porque ¿quién grabó la entrevista de Cerón con Alejandro? ¿Con qué Alejandro? Con Alejandro Encinas. Ah, la de Encinas. Sí, que publicó el New York Times. No sé. ¿Quién la grabó? En Israel. ¿En Israel la grabaron? Sí, en Israel. ¿Lo sabes? Sí, fue. ¿Lo podemos dar como nota? Sí, ¿cómo no? Trabajaron, se entrevistaron en Tel Aviv, Tomás Cerón y Alejandro Encinas. Y publicó el New York Times la grabación de esa entrevista. Así es. En un ambiente seguro en Israel. Bueno. ¿Quién es el proveedor de Pegasus? NSO. ¿De qué nacionalidad es esa empresa? Israelita. Entonces tú piensas, tú eres un analista, que
ese espionaje llegó por allá. Yo por ese lado. pienso que no es por default, fue el ejército. Que lo que hay que decir es, a ver, qué actores están jugando, qué intereses tienen y cómo se maneja esto. Y lo dijo hoy el presidente, ojo, ¿quién más tiene Pegasus? ¿Quién más tiene Pegasus? Ese es un informe que tiene que dar la NSO. Pero vaya, como eso, hay muchas cosas. La temperatura sube cuando se acercan los comicios. Subirá más mientras se acerque el 2024. Sí. El domingo... Que empieza el lunes. Empieza el lunes. El 24 empieza el domingo a las 6 de la tarde. Sale el domingo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Cuando sepamos los resultados del Estado de México y de Coahuila. Ahora, otra de las afirmaciones que has dicho, una, como la llamas tú, la derecha conservadora, derrotada y demás, que no tiene ninguna probabilidad en las urnas, todo indica, por las encuestas, que Morena y la maestra Delfina Gómez van a ganar en el Estado de México. La encuesta, la que presentó ayer aquí México Elige, coincide más o menos sus datos con los de Reforma, que son los mejores para Alejandra del Moral, en que van a perder por 8 o 10 puntos. Vamos a pensar, te invito a un ejercicio, que el dato, vamos a tomar el dato de hoy de Reforma, Delfina Gómez 55, Alejandra del Moral 45. Es una paliza, ¿eh? Es una paliza. No son los 20 puntos de los que habla el equipo de Delfina Gómez, tampoco es el empate técnico del que habla Alejandra del Moral. Si este es el resultado, habrá ganado con una enorme claridad la maestra Delfina Gómez, pero la alianza de Alejandra del Moral habrá tenido 45 puntos. Alfredo del Mazo ganó las elecciones hace 6 años con el 33.5% de los votos. Entonces eso de que están derrotados... Del Mazo tuvo 33.5%. Vamos a ver cómo Josefina Vázquez Mota, que iba por el PAN, tuvo 12, sumarían 45, que es más o menos lo que va a tener, si es que es buena la encuesta de Reforma, es más o menos lo que va a tener Alejandra del Moral. ¿Qué es el PRI? ¿Qué es el PRI qué es el Estado de México para el PRI? El último bastión. Perderlo. Queda Coahuila, ¿no? Donde todo indica también que van a ganar. Sí, y pero, por una buena diferencia. En el Estado de México se concentra el 17% de la población de México. Sí. Es el último bastión. Estaban a punto están a punto, si llegan, de cumplir 100 años en el poder. Es un hito histórico la pérdida. Es una derrota que pondría al PRI, aceleraría el proceso de extinción del PRI. Un PRI que, como sea, encabezando esta alianza, va a tener 45% en ese estado. Más de lo que tuvieron hace 6 años. Un PRI tan desdibujado que la propia candidata de ese partido no se reconoce como candidata de ese partido. Es de una coalición. Bueno, pero trata de zafarse pues del partido al que necesita el apoyo pertenece. del PAN, Epigmenio. No. Y del PRI también necesita ese apoyo ahí. Parte de lo que digo en el artículo es que hay una cosa que sucede con la alianza. La absorción del PRI inhabilita parcialmente al menos a esa maquinaria que era capaz de perpetrar cualquier fraude. Lo inhabilita porque han perdido identidad. Entonces, en el Estado de México, que es el anuncio del 24, o es el prólogo del 24, el preámbulo del 24. Que no siempre, que casi nunca lo es, ¿no? Pero bueno, a ver. Pero vamos a ver qué sucede a las 6 de la tarde. Yo creo que esos 10 puntos que cita el Reforma son un poco más, porque haciendo la encuesta de encuestas le da más puntos. Ahora, estas son las encuestas. Falta lo que pase en las urnas. Y lo que los mexiquenses y las mexiquenses tienen que hacer es salir a votar. Veremos. Para concluir, el domingo y el lunes, Epigmenio. Coahuila, Estado de México, elecciones el domingo y el lunes, vía libre al 24. Menos de 365 días para el 24. Menos de 365 días. Sí. Lo importante del domingo
es entender que con las encuestas no se ganan elecciones, se ganan con votos, se ganan en las urnas. Entonces, yo quisiera a las mexiquenses y a los mexiquenses, a los coahuilenses, decirles, no se confíen, no se acomoden en las encuestas. Cada voto cuenta. Hay que traducir esas preferencias mostradas por las encuestas en votos. A favor o en contra, pero hay que traducirlos en votos. Ese es el ejercicio que la democracia exige. Muchas veces las encuestas tienen un efecto pernicioso. Hay gente que dice, ya ganó, ya para qué salgo a votar. O ya perdió. O ya perdió. En cualquiera de los dos sentidos. Lo que hay que tener claro es que la encuesta es un indicador, pero no es el factor decisivo. Lo decisivo es la decisión de salir a votar y a defender el voto. No se extingue el proceso electoral cruzando la boleta, sino con el proceso de defensa del voto y hasta que el voto se cuente y se reconozca. Yo tengo de veras mucha confianza en que el domingo será una fiesta democrática, que será pacífica. Me preocupa la exacerbación y la preocupación y la desesperación de la derecha conservadora por la estrategia que advierto están siguiendo. Cuando no tienes propuestas, cuando no tienes candidatos eficaces, reconocidos, ganadores, no te queda más que el ataque, que el golpe. Y en este caso, el golpe es diverso y es en distintos flancos, porque tienen el poder de darlo. Saben cómo y tienen cómo. ¿Saben cómo? ¿Cuándo han golpeado? ¿Cuándo han golpeado estos porque en México? tienen... ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? En este caso concreto llevan por lo menos 4 años de ejercicio de litigio estratégico. Ah, eso es otra cosa, ¿no? Eso. Pensé Y que en este hablabas caso de concreto la llevan violencia, 4 años escalando la violencia en las marchas, en ciertas causas, ¿Cuáles? subiéndose a causas. Lo que sucede en las marchas, lo que sucedió en ciertas marchas feministas, las agresiones a Palacio Nacional. Que no tienen nada que ver con las marchas, por ejemplo, a la que se convocó el domingo pasado, hasta donde yo entiendo. Yo veo la misma matriz. Bueno. Veo la misma matriz, que es una búsqueda de acciones represivas, de respuestas represivas por parte del Estado o de la contraparte. Y veo que esto es reflejo de la exaltación y la estridencia de los dirigentes, de los voceros y de los operadores en la red de la derecha, que están subiendo la virulencia verbal, la están subiendo. Y eso es preocupante porque de la violencia verbal se pasa a la violencia física. Ese salto me preocupa. Tengo confianza en que la gente en el Estado de México y en Coahuila saldrá a votar. Y en el caso concreto del Estado de México, expulsará al PRI de su penúltimo bastión. Penúltimo. Les quedarán 2, Sí. Durango y Coahuila. Durango y Coahuila, la plenaria de gobernadores priistas, pues será en un espejo. Bueno, El tercero en discordia estará en un espejo. Morena no tenía un solo gobernador, creo, y obtuvo el 53% de los votos, su candidato presidencial en el 18. Ahora, dices, no tienen candidatos eficaces, el PRI, tú que llamas la derecha, Sí. pero a juzgar por las encuestas, el miércoles estaremos viendo si las encuestas acertaron o no, pero a juzgar por las encuestas, el candidato de el PRI y el PAN va a arrasar en Coahuila. Y la candidata del PRI y el PAN y el PRD en el Estado de México puede obtener hasta 45% de los votos, ¿no? Según las No encuestas. tienen- vamos a ver. Según No las tienen encuestas. candidatos eficaces, hay 2 elecciones. Un candidato va a arrasar y la otra, si
lo que trae hoy Reforma, lo que presentó ayer México Elige es más o menos acertado. Van a levantar 45% de los Ahora, votos, 43%. Cuando hablo de 46%. eficacia electoral, hablo de victorias. Ah, bueno. O sea, ¿qué es un candidato eficaz? El que gana elecciones. No es fácil ganarle en el Estado de México en este momento a Morena, con la fuerza que tiene el presidente, en fin, con muchas otras cosas. No es fácil. Un resultado de 45%, que será una derrota. Te la volteo. Sí. Era inconcebible pensar que el Estado de México lo podía perder el PRI. No. Era inconcebible. No con López Obrador en la presidencia. Oye, ¿no? 90, pero bueno, 94 años, 94 años de discutimos victorias si seguidas. el próximo miércoles Entonces se va a producir lo vamos a inconcebible. tener resultados. Sí. Se va a producir lo inconcebible. Y veremos la última paletada de tierra sobre la fosa de un cadáver viviente, que es el PRI. Y entonces vuelvo al punto, la derecha y el PRI mismo no acaban de entender la naturaleza de lo PRI sucedido que puede en este arrasar país. en Coahuila y pese a todo lo que dices puede levantar en coalición 45%, que son millones y millones de votos en el estado. Ya veremos si llegan a esa cifra y desde el punto de vista, insisto, de eficacia electoral, la victoria es lo que determina. Sí, sin duda. La victoria. Sin duda. Nadie niega que exista un sector conservador poderoso. Nadie, son millones. Son millones. Pero llega al 30-35%. Vamos a ver. Y lo que insisto es que ese sector todavía no entiende que la transformación no es un capricho personal de quien está al frente del Poder Ejecutivo. Y insisto, a López Obrador, más que seguirlo, la gente lo empuja. Veremos el Vamos a ver domingo. a dónde llega el empuje de la gente en el Estado de México y en Coahuila. Y de ahí al 24. Y de ahí al 24. Derechito. Tenemos Con 50 miércoles o 51 miércoles para el 24. para saber quién será Poco la menos, porque presidenta habrá o el presidente. algunos de México. miércoles de vacaciones, ¿no? Sí. 3 o 4. Bueno, gracias, Epigmenio. Muchas gracias a ustedes. Manuel. Buen día, señor, gracias. Hasta luego. Bueno, pues hoy publica, Ciro, el periódico El País algo interesante. No habíamos vuelto al tema de la ministra Yasmín Esquivel y dice ¿Qué que pasó un con ministro, la ministra Yasmín Esquivel? un ministro ¿O te propone... quieres quedar o ya? ¿Quieres escuchar o ya te vas? No es una propuesta A ver, de uno de venga. los ministros. Propone una vía para que la Corte investigue las denuncias en contra de Yasmín Esquivel por el plagio a su tesis. Es un proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara y reconoce este proyecto de dictamen que la presidenta de la Corte, Norma Piña, tiene facultades para determinar si se inicia o no un procedimiento disciplinario en contra de la ministra. Primera noticia, porque hasta donde hemos podido averiguar, pues ni siquiera es un tema que se toca entre los ministros. Novedoso, la verdad, que hubiese este proyecto. No lo dudo, lo informa El País. El debate... Alguien dice por ahí que el pleno de los ministros de la Corte es como una familia disfuncional, ¿no? dice Que por los ahí temas delicados no se tocan. Dice, no hablemos de eso, o no hablamos de eso, ¿no? Aunque esté ahí. Hablan de las jurisprudencias y de todo, pero Sí. esos temas dicen que no los tocan. No se tocan. Sí. Bueno, el debate por las acusaciones del plagio académico cometido por la ministra Yasmín Esquivel estaría por avivarse en el seno de la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara ha circulado a sus colegas un proyecto en el que propone qué trámite administrativo debe dar el Pleno del Tribunal a los cientos de denuncias, dice, presentados contra Esquivel, para iniciar eventualmente un procedimiento disciplinario en su contra. Dice El País que ya tuvo acceso al documento y bueno, pues estaría en las próximas semanas, dice, a discusión del Pleno. Es el 1/2023 por el Entonces, ministro el González país Alcántara. informa que hay un documento promovido por el ministro Bueno, elaborado, se ve que se le encargó, Elaborado. porque se le encargó, Y no por lo el puede hacer ministro González Alcántara, González Alcántara. y que estaría en sesión privada, ojo, discutido en las próximas semanas. ¿Pero para qué? Para ver si tiene la ministra Piña, o sea, la presidenta de la Corte, facultades para ejercer una medida disciplinaria ante las denuncias de irregularidades en contra de la ministra. Ahora, Base Pigmenio. En esa lectura que acabas de hacer, habla de las múltiples denuncias. Cientos, dice. Hay que revisar cuáles son, ¿Quiénes son? quién las promueve. Y te apuesto, y esa es una apuesta, que por ahí anda el grupo de litigio estratégico y las huellas de un exministro que trabaja con Claudia X González, Cosío.
te apuesto. No, habría que checar. Porque van por la corte, la quieren completita. Todos quieren la corte completita, porque los otros dicen que la quiere López Obrador. La quieren completita. Bueno. Entonces, López Obrador no hace lo que hacían los otros de levantar el teléfono y dar la orden, o de mandar al secretario de Gobernación a presionar a, que sí va, ¿no? a O sí Saldívar. iba. No, Ya sí no va. va, ya no va. Que tiene derecho, Iba, que tiene ya no va. derecho a ir Sí, y hablar, claro. sí. Pero ir y amenazar como hicieron con Saldívar, ese es otro asunto. Ese es otro ¿Quién asunto. amenazó a Saldívar? Lo denunció Saldívar. Cuando... La guardería sí, ABC Cuando el presidente... denunció una operación de estado de presión sobre la corte. Bueno, Y eso ya no pasa hoy. yo creo que no pasa. Yo creo que no pasa. Tan no pasa que hay una confrontación abierta con la corte del presidente. El presidente antes ordenaba la corte. Hoy el presidente tiene que disputar con la corte. Vamos a pedirle a algún especialista que nos haga una relación en los gobiernos desde Zedillo. Desde Zedillo, que haga un Fox, recuento de Fox, decisiones. Calderón y yo ya vi, alguna vez nos presentaron ese estudio, creo que en tiempos de Peña Nieto, de los 4 gobiernos, de todos los casos que la Corte le tiró al Ejecutivo. Hay que revisarlo. Existe ese, para no estar aquí discutiendo que antes, ¿no? Pero sobre todo... Ese trabajo, yo creo que haberlo visto por ahí del 2016, Pero seguramente casos- lo actualizaron. Vamos a buscar. amigos, Pero casos de investigadores. relevancia, porque puede haber un montón de Casos, casos, bueno. pero casos centrales que impidan la paralización de acciones estratégicas de un gobierno. De eso yo al menos no tengo memoria. Vamos a... No tengo memoria de un preguntar. Peña Nieto diciendo la corte me detuvo tal cosa. Pues le detuvo la propuesta de un ministro, se le hicieron pedazos. Bueno, no fue la Corte, eso fue no la fue sociedad fue el civil. Senado, el Senado. Fue Fue la el sociedad Senado, civil. fue el Senado. Y luego, bueno, fue la sociedad de civil. la corte y luego- concretamente yo no tengo memoria de un presidente diciendo la corte me quiere parar. Eso no tengo. Vamos a reportear. Hay que Vamos a reportear reportearlo. nosotros. Vamos a reportear nosotros. Un trabajo que yo alguna vez alguien, no recuerdo por qué discusión, me lo enseñó. Pero creo que estaba el 2015-16. Tiempos de Peña Nieto. Bueno, gracias. Gracias, Ciro.